Dice Noé Reinaldo Gómez Macías, ¿cuál es tu opinión sobre la propuesta de abolir las carreras de autos? Diversos estudios, que no cita, han proporcionado evidencia que sugiere que el automovilismo es el deporte que más contamina, emisiones, etcétera. Sí, claro, porque el fútbol, por ejemplo, no contamina, salvo cuando llevas en avión a todos los futbolistas y a todos los aficionados de todo el mundo a una Copa Mundial. Y contamina un poquitín, poquitín, la Copa Mundial, ¿no? No, sí, el deporte de automovilismo es contaminante. Yo espero que pronto se pase al automovilismo que sea con energía eléctrico y con energías renovables. Pero se te olvida cuál es el beneficio de los deportes automovilísticos y principalmente la Fórmula 1. ¿Tienes coche? Si te subes a tu automóvil o camioneta o furgoneta o camión, vas a encontrar un montón de cosas. Tiene una cosa rarísima, es un cinturón que te pones así y que si chocas te salva la vida. Luego tienes unos frenos que si te pasas de frenada, que es lo que se llama pues, exactamente pasarse de frenada, es decir, bloqueas las ruedas y entonces ya no pueden frenar y patinan sobre el asfalto, no te deja. Te empuja la pata, no te empuja el pie físicamente, sino vamos, te libera el freno por más que tú estés metiendo el pie hasta la lámina. Se llama frenos antibloqueo, ABS. Luego tienes una dirección muy evolucionada respecto de la dirección de varillas con la que algunos llegamos a conducir. Mi primer automóvil era un Austin Cambridge de 1959 que no daba 60 kilómetros por hora ni en caída libre. Y entonces tienes aparte unos amortiguadores que cuando te inclinas demasiado se hacen más duros y en otras condiciones se hacen más suaves. Y entonces te permiten un manejo muy distinto al que hacía yo con mi pobre Austin Cambridge 1959, con unos amortiguadores que tenían más años que el Papa actual, ¿no? El nuevo, que el León XVI. Todo eso y un montón de cosas más, como la idea de que antes los autos eran de metal macizo. Entonces tú chocabas y el auto no se deformaba mucho, pero tú salías por el parabrisas. Luego se crearon los autos estos que se hacen como acordeón. Chocas y trata de absorbe el golpe, pero tu habitáculo no se deforma, no te desgracia la vida. Te protege el habitáculo mientras el resto del automóvil absorbe el golpe. Todo eso lo inventó la Fórmula 1. Todo eso salió de la Fórmula 1. Ahora no se usa porque bueno, si los señores no saben frenar, no tienen nada que hacer con un volante Fórmula 1. Entonces los frenos ABS ya no se usan en la Fórmula 1. Pero una gran cantidad de avances, y esto solamente estoy hablando de la seguridad, no de los avances en ingeniería mecánica, en aprovechamiento del combustible, etcétera, etcétera, que ha logrado la competición de la Fórmula 1. Entonces, por favor, sí, tiene una desventaja y yo espero que pronto, te digo, tendremos autos eléctricos alimentados con energías limpias, no la electricidad que ahora viene de las termoeléctricas que queman carbón para hacer electricidad y tú andas en el coche eléctrico. Yo no contamino, no, ya contaminaste atrás, hombre, cuando se hizo tu electricidad en la termoeléctrica, baboso. Yo espero que la Fórmula 1 sea eléctrica y que logre, gracias a la competencia, los avances para los autos eléctricos que ha logrado para los autos a gasolina. Muchas gracias por su atención.